Bueno, para mí es un honor contar con Liliana Daviña, con la presencia de Liliana Daviña en este modesto círculo de conversaciones sobre la lingüística, la historia, la etnología de Misiones. Y bueno, para los que no conocen a Liliana, ella es profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Misiones, es doctora en lingüística y también especializada con una maestría en análisis del discurso. Su trayectoria de investigación siempre abordó la cuestión del multilingüismo en Misiones, desde una perspectiva histórica, de una perspectiva de la planificación lingüística, desde una perspectiva de la escolaridad, desde una perspectiva también de la alfabetización, de los discursos. Y Liliana es profesora de Lingüística 2 y de Teoría de la Investigación, Métodos de Investigación también 2 en la facultad. Y bueno, a raíz de su carrera la hemos invitado a conversar, ¿no?, sobre algunos de los tópicos que nos interesan a todos, que todos queremos, digamos así, conocer y comprender mejor. Entonces, la primera pregunta que tengo para Liliana está vinculada con, bueno, con el enfoque glotopolítico de las lenguas, es decir, entender a la conducta comunicativa como una acción, prácticamente como un mensaje o metamensaje, ¿no?, vinculado con la misma lengua que se usa y una actitud hacia ella. Quería preguntarte cuál es la perspectiva desde esta mirada glotopolítica, cuál es la situación dentro de esta configuración de las lenguas minoritarias en Misiones. Tenemos en cuenta las lenguas de migración, también las lenguas indígenas, si querés tocar, y si ves que hay una distribución a lo mejor entre el orden rural y urbano diferente, o si hay cuestiones que tienen que ver con la escolarización. ¿Cómo se hablan y resisten o no las lenguas minoritarias en Misiones? Bien, bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes lo que hemos trabajado en equipos de muchas décadas desde la universidad. Yo me formé en la universidad, estudié aquí, me recibí aquí, bueno, hice posgrados afuera, pero en realidad todo el trabajo estuvo siempre abocado a la necesidad de conocer una jurisdicción como Misiones, que además de las particularidades que muchos ya conocen, forma parte de una región histórica que nos obliga a practicar, como decías, que nos llevó de la mano a practicar una lectura siempre histórica de los estudios lingüísticos, siempre situados e historizados, porque la glotopolítica analiza las intervenciones sobre el lenguaje y ha ampliado en este sentido la mirada sobre lo que siempre fue el planeamiento estatal de las lenguas. La ha ampliado porque ha visto que no solo depende del planeamiento destinado a las escuelas, sino también con el tiempo ha ido avanzando la intervención estatal sobre todo el uso público del lenguaje. Entonces, hemos estudiado distintos corpus materiales, entre los que se cuentan lo que ahora voy a comentar sobre las lenguas llamadas minoritarias, pero también hemos estudiado, y a partir y justamente a propósito de observar estas lenguas minoritarias, la glotopolítica nos permite tener una mirada sobre las intervenciones sociales espontáneas o planeadas de los colectivos, de los grupos y de las personas en el espacio público. Y esto hace que nuestra posibilidad de mirar se complejice y se enriquezca mucho más. Siendo herederos, como hemos sido todos en nuestra formación, de la sociología del lenguaje, sus herramientas, sus perspectivas, hay muchas nociones en las que todavía
o algunos instrumentos que tenemos en cuenta en nuestros trabajos de investigación glotopolítico. Pero lo que sí se ha abierto como una vía compatible es no solo esta mirada histórica, sino también la mirada discursiva. Porque creemos que cuando hablamos en términos de la tradición sociolingüística o de sociología del lenguaje, de los usos de las lenguas, de sus vigencias, porque se intervienen sobre los usos tienen distintas expresiones materiales, no solo a nivel gubernamental de intervención, sino también de los modos en que participan en el espacio público, haciendo uso de sus lenguas y de sus dialectos, los propios hablantes, los propios sujetos, los colectivos sociales. Entonces, dado este horizonte complejo, con más ímpetu y curiosidad todavía, venimos trabajando esto. Para llegar al punto que me planteás, vamos a admitir como hipótesis general que en Misiones las funciones sociales del lenguaje se reparten entre lenguas, es decir, vivimos en un continuum entre lenguas. Y quien dice entre lenguas, dice entre sus modos dialectales también. Entonces, en ese continuum, la intervención muchas veces adolece de una mirada que segmenta. Esto es parte de una tradición científica, es parte también de una mirada social, ¿no? Segmentar en lenguas. Y nosotros nos sentimos más cómodos y con mayores desafíos si miramos el continuum entre lenguas. Entonces, en Misiones, estas funciones sociales de las lenguas y de sus modos dialectales están repartidos en distintas alternativas dialógico-comunicativas en la vida social. Entonces, allí es que cartografiar lo que podemos decir o llamar convencionalmente lenguas minoritarias requeriría algo de su vinculación con ese continuum. ¿Por qué? Porque lo que hoy consideramos, si lo miramos en términos cuantitativos o de estatus político-lingüístico, a las lenguas mayores o centrales, dominantes, y las lenguas consideradas en estos términos, convencionalmente hablando, provisoriamente hablando, minoritarias, nos encontramos con un primer problema, a mi entender, con el guaraní, bueno, no solo a mi entender, sino de otros colegas investigadores también, porque el guaraní, a la vez, lo que llamamos guaraní, merece distinciones en este continuum entre lenguas. Entonces, como lo plantea Palacios Alcaine, el guaraní es un complejo lingüístico, desde mi punto de vista. En este complejo lingüístico encontramos vertientes de usos que participan, por ejemplo, del guaraní paraguayo, que sí es una lengua consagrada por estatuto oficial como cooficial en el Paraguay, así leída, aceptada y vista en la región, y al mismo tiempo los migrantes, descendientes de migrantes paraguayos en Misiones, quedan en una posición minoritaria dentro de ese complejo lingüístico de usos en territorio local. Lo mismo pasa con los hablantes del guaraní correntino dentro de este complejo lingüístico. También el guaraní correntino resuena y está presente en algunos grupos, sobre todo del sur misionero, y entonces compondrían también, podríamos decir, otro grupo minoritario dentro del complejo lingüístico guaraní. Y no por menos importante, dejo por último la mención, que seguramente ustedes ya han conversado más extensamente sobre la situación del Mbá guaraní como lengua étnica preexistente a las etapas de criollización del guaraní, que se mantiene viva en las comunidades de más de 90 asentamientos en la provincia, más de 100.000 hablantes.
y que numéricamente, claro, podría considerarse una lengua minoritaria. Entonces, dada esta configuración, en donde lo que vemos es una dispar cartografía, incluso para las lenguas minoritarias, debemos incluir un tercer grupo, podríamos decir, que tiene que ver con la procedencia, ya no con, en este caso, la gran configuración del complejo lingüístico guaraní sudamericano, sino que ya tiene que ver con la procedencia de los procesos históricos de promoción de inmigración europea en Sudamérica, en Argentina, y que también llegaron a Misiones y que ustedes ya conocen o habrán charlado, tienen noticias de otros coloquios, ¿no? Entonces allí entran también una dispar situación de las lenguas minoritarias, consideradas dentro del grupo de las de inmigración. Porque, por lo que hemos visto, y en este caso uno de nuestros colegas que integra el equipo de investigación está trabajando con las memorias escritas de inmigración, por ejemplo, si nos abocamos a ese corpus discursivo de las memorias escritas de inmigración, para tener noticias de sus experiencias y sus prácticas, de cómo lidiaron con la acomodación a la situación lingüística planteada en Misiones. Rastreando esto, solo menciono, por ejemplo, que en este momento el colega está trabajando con más de 40 volúmenes identificados de memorias de inmigración, en donde predomina la inscripción y la presencia de la comunidad germana. Dentro de estos más de 40 hay 18, y algunos más seguramente en estos tiempos están apareciendo otros más, 18 ejemplares de memorias de distintos autores que a su vez recrean distintos enclaves de distintos momentos. De esos 18, 6 son alemanes europeos, es decir, son todavía alemanes nacidos en Europa y que hablan de esa experiencia. Pero 12 ya son alemanes brasileños llegados a Misiones. Entonces, vemos nuevamente el efecto del continuum y los cortes seguramente en estas memorias. Le sigue en volumen la comunidad eslava, en donde hasta el momento de las 14 memorias que estamos trabajando en ese conjunto, 7 pertenecen a la comunidad ucraniana, 5 a la polaca, 2 a las rusas, y el tercer gran grupo es el de las lenguas escandinavas, con 8 hasta el momento ejemplares reconocidos, con 6 memorias vinculadas al sueco, 1 al danés y 1 al finlandés. Entonces, cito este trabajo que ya tiene su tiempo y sigue en proceso, porque eso nos hace a su vez ver que los usos de estas lenguas minoritarias europeas, si bien podemos decir que las del complejo lingüístico guaraní son usos vigentes con sus matices, en este caso del conjunto de las lenguas de inmigración europea, los indicios que tenemos por distintas otras tesis también realizadas en el equipo y otros estudiantes, es que hay un trabajo de fuerte retracción en la gestión familiar que ha abandonado la enseñanza de las lenguas en los hogares hace varias generaciones. Sí. Cosa que no ocurre de manera tan masiva con el alemán. También ocurre, pero de manera más desigual, ¿no? Entonces ahí también tenemos lo que nosotros llamamos, siguiendo a Lipski, que ha también sido mencionado en tus trabajos, los usos vestigiales de muchas de estas lenguas retraídas, ¿no? Es decir, términos de uso familiar, de comidas, de costumbres, de ritos, textos en los rituales religiosos o en las fiestas, ¿no? En los calendarios culturales, pero una gran distancia ya con la cuarta generación en los usos cotidianos de estas lenguas. Han habido también intentos de vuelta a la enseñanza como iniciativas de estos grupos colectivos, ¿no? De volver a enseñar estas lenguas a través de
campamentos de participación y estudio que convocan la colectividad ucraniana, por ejemplo, también ha traído especialistas a la colectividad polaca, pero bueno, eso ya tiene más que ver con qué perspectiva estarán intentando recuperar. En el caso del sueco, y con esos redondeos, si te parece, o veo que más quedó pendiente, en el caso del sueco, los estudios de Umborg Flodel, que abarcaron varias décadas y hicieron de todo el seguimiento intergeneracional de los hablantes suecos en Oberá, muestran prácticamente la pérdida de vitalidad del uso conversado del sueco, pero sí su vigencia vestigial, ¿no? Como en otras lenguas. Entonces, no sé si recuerdo algún otro matiz de tu pregunta. Sí, no, está bien. ¿Y qué rol estaría tomando el portugués claro. en este contexto, no? Claro, después puedo ampliar un poco más, pero el portugués tiene antigua data en la región histórica, obviamente por las razones geopolíticas que conocemos, de las disputas y los asentamientos imperiales que nos dejaron a nosotros en esta situación de frontera, ¿no? Entonces, ese contacto, esa comunión incluso de la presencia del portugués, bueno, hay que datarlo en función a la presencia de los dos imperios, a los procesos combativos de distancias críticas cuando se producían las luchas por disputas de la frontera y de los territorios también. Y después las notas que van tomando, que fuimos tomando también en otros trabajos de investigación sobre las primeras referencias a la presencia del portugués hablado en Misiones, que está muy vinculado no solo a la zona rural, sino a las tempranas etapas de explotación en los territorios nacionales, explotación de la yerba mate, de la madera, en donde no solo los trabajadores rurales eran brasileños, sino también paraguayos. Y allí empieza a quedar testimonio desde el fines del siglo XIX, tempranamente, de esos usos, ¿no? De los usos hablados del portugués en Misiones, aún antes de esto que ya fue conversado seguramente y que se mencionó acá, que es que la estadía de muchos inmigrantes europeos en Brasil, suecos, alemanes, italianos incluso, hizo que ya vinieran portando el portugués como lengua vehicular y comunitaria con su llegada a Misiones. Así que el portugués tiene muchas vías, mucha antigüedad en la zona con distintos modos de llegada y de habitar este lugar, ¿no? ¿Cómo fue entonces la expansión del español en este marco? ¿Y qué consecuencias tiene esto desde una perspectiva del impacto, ¿no? De un desplazamiento lingüístico, a lo mejor sobre poblaciones no hispanohablantes? Mirá, nosotros, si partimos desde la documentación, fue una conquista de este territorio. O sea, lo que no debiéramos perder de vista es la etapa de los 30 pueblos, ¿no? De la misión jesuítica en toda esta región histórica a la que venimos mencionando. Bueno, justamente ahí comienzan las tensiones de disputas con la corona portuguesa también, ¿no? Pero el español se asienta en la primera experiencia jesuítica, con los detalles que acá no vienen al caso y que hay especialistas y estudios al respecto. Después, cuando llega Belgrano a hacer su trabajo de persuasión a Paraguay por la independencia a principios del siglo XIX, nota que el guaraní es la lengua general, el Candelaria, que era aquí el lugar de paso para ir a Paraguay. Porque los criollos locales, de parte de los grupos minoritarios que se iban estableciendo en el territorio, comerciantes,
cierta burguesía, y las instituciones que se iban instalando, que hablaban el español oficial. Fuera de eso, la población criolla era población de la región que hablaba o guaraní correntino, o guaraní paraguayo, o portugués. Entonces, el español como habla general llegó de la mano, obviamente, del aumento de población con el territorio nacional, con el movimiento de población interna de la Argentina que venía aquí a trabajar y a explotar las riquezas naturales, y de la mano de la escuela, que fue, junto con la ley de inmigración, fue, digamos, los tensores de fuerza del proyecto del 80, en la habitabilidad y explotación de estos territorios nacionales. Es decir, Hernández, cuando viene a hacer las mensuras, y esto lo trabaja también otra compañera del equipo, cuando Hernández viene a hacer las mensuras de lo que fueron los nuevos pueblos post-jesuíticos, ¿no? Eso fue allá por 1883, cuando recién se había inaugurado el territorio nacional de Misiones, y dice, lo que aquí más se escucha son las voces mezcladas del guaraní correntino, del paraguayo, del brasileño, lo que menos se oye es el español. Pero porque está hablando de la población criolla que trabaja, ¿no? Seguro que si venía a Posadas escuchaba español todo el tiempo. Quería, cambiando un poco de tema, porque, bueno, el tiempo es, como siempre, tirano, y queremos dejar también el espacio a la participación y la pregunta de los presentes. Entonces, enganchando un poco esta cuestión de, bueno, un español que llega sobre población hablante de otras lenguas y que se, digamos así, se extiende a partir de, bueno, de migración hispanoparlante que llega a lo mejor desde el país y también desde la escuela. Yo sé que vos tenés también estudios sobre la literatura y el discurso literario, y sería interesante ver qué imagen construye la literatura regional sobre las variedades, por así decirlo, subestándar del español, justamente un español no literario que aparece en la literatura con un, digamos, con un funcionamiento a lo mejor de regionalismo o de folclorización. ¿Cómo has visto este español que aparece en la literatura regional? O en la literatura, bueno, universal, pero inventando la regionalidad. En realidad debíamos recordar que mucha población criolla hablaba español también, como decíamos, por este proceso de la españolización de las misiones jesuíticas. Vuelvo a dar un ejemplo del pasado para volver a tu pregunta, que es que Andrés Guacurarí, apañado por Artigas políticamente en las luchas locales, a principios del siglo XIX, Andrés Guacurarí manejaba las 3 idiomas, manejaba español, guaraní y portugués, Artigas también. Entonces eso hace pensar que el español no era ajeno a las comunidades criollas. Lo que pasa es que era mayoritariamente más oído el guaraní y el portugués, pero no les era ajeno el español. Lo que sí sucede es que los procesos de escolarización que comienzan con la generación del 80 llevan la impronta de una manera de entender la lengua nacional muy lejana al hablante criollo local del español, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de la expresión literaria, bueno, la literatura, sabemos, siempre fue tomada como un indicador o un referente de ejemplificación modélica de la lengua que se enseña. En este caso, tardó mucho en la literatura local
reconocerse las modulaciones del español misionero. Tardó en reconocerse, ¿en qué sentido? En que no es que no se escribiera literatura en español, se empezó a escribir prontamente, ¿no? Kaulurunga la historizó y ponen los cronistas ya el inicio de la literatura misionera. Los cronistas que como Hernández que mencionamos o Queirel vinieron escribieron sus libros de memorias después de irse de aquí, como vinieron como agrimensores. Podríamos decir que allí se inicia el imaginario. Abrir picada, abrir ruta, abrir camino, poner mojones, abrir trillos en el monte, fue el camino del imaginario literario inicial. Podríamos poner otro mojón que sí estudié, que fue el papel muy importante, el papel, ahí sí yo diría, ejemplar en un sentido local de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, para muchos un modelo de la cuentística nacional y regional, local. Yo diría que no fue solo porque escribió tan poderosamente sobre la realidad en la que vivió en Misiones, sino porque fue un buen escucha del portugués. Si tenemos en cuenta que él había nacido, obviamente es uruguayo de origen, después vino a Argentina y después se instaló en Misiones, recordando un poco sus actividades previas, y esto tiene mucho que ver con el venir de afuera, pero ¿de dónde venir para venir a Misiones? Y qué español usar y cómo escuchar lo que aquí se habla. Él es en ese sentido ejemplar desde el momento en que, bueno, él ya usó un seudónimo de nombre portugués cuando escribía periodismo en Uruguay. Entonces llegó acá y claramente el portugués no le fue ajeno. En su estancia en San Ignacio, este contacto con los peones rurales, con la gente brava del monte, hizo que muchos de sus personajes fueran estilizados en el habla del portugués, y él hiciera una reflexión también sobre esto, sobre cómo, y esto es importante, creo que vale la pena recordar, él consideraba una cuestión de buen gusto estilizar el habla de sus personajes, en tanto ninguno, decía él, de nosotros como escritores, hablamos de sus lenguas, nosotros no poseemos esa habla. Entonces, es de buen gusto estilizarlas, y de verdad hizo un trabajo muy interesante, lo tengo estudiado en muchos de sus cuentos, con el uso del estilo directo del portugués. Y creo que también eso marcó lo que vos decías, marca una frontera del gusto, en todo caso, con otros ensayos locales que intentaron en su inclusión de las voces, de las voces misioneras, en algunos casos, también intentar reproducir el habla. Y en algunos casos esto está logrado y en otros se nota que es un trabajo, podríamos decir, ya no de estilización como el que logró Quiroga, sino más bien de intento de cierto mimetismo, y que eso conduce a una lectura quizá crítica, podríamos llamar de naturalismo, folclorismo. No son muchos esos casos, pero hay. También tengo que citar a escritores que vinieron por aluvión interno, es decir, aquí no solo hubo aluvión migratorio europeo, no solo migración de los países vecinos, sino sobre todo en el siglo XX, a principios del siglo XX y en distintos periodos de crisis en la Argentina, que fueron muchos en el siglo XX, mucha migración interna, es decir, mucha gente venida de otras provincias a buscar trabajo, a radicarse, a instalarse aquí. Y esto también modeló una manera de escribir en español la literatura, porque Ramalho, por ejemplo, que es uno de los precursores de las fábulas locales, un continuador en otro rubro, inspirado en Quiroga, muy reconocido por sobre todo en la literatura oficial. Ramalho venía de Córdoba, amable, dialectólogo, estudioso,
del español del habla regional, además cuentista muy destacado, venía de Entre Ríos. Entonces, en estas distancias del español que llega, que se instala, que escucha que en el habla regional no solo está el modo misionero de hablar el español, que es lo que también caracteriza a Amable muy bien, inspirado en Vidal de Batini, escuchan también las otras hablas. No son muchos los autores que hacen honor a este registro, pero sí debo mencionar que hay también un movimiento contemporáneo en las fronteras de reuniones de escritores jóvenes que quizá inspirándose en Perlonger, por un lado, o en Wilson Bueno, acá del sur de Brasil, y en contacto a través de los movimientos de integración de Mercosur, de mayor fluidez cultural, han empezado a tratar de experimentar las mezclas, a reivindicar de alguna manera las mezclas. Y bueno, son autores locales, conocido algunas pocas publicaciones, un poco discontinuadas, pero ese movimiento socialmente lo he visto y he conocido a algunos de sus practicantes. Entonces, el español se va modulando, creo yo, en la literatura. Hay trabajos en nuestro grupo de investigación que trabajan todos los escritores, por eso no me extiendo, porque no es mi especialidad. Yo lo que trabajé son las resonancias que algunos escritores encuentran en el habla misionera de otras lenguas, sobre todo del portugués, ¿no? Me especialicé en ese corpus. Pero hay proyectos de investigación sobre los que llamamos escritores territoriales, que trabaja la doctora Schiavo, que sí ha sondeado esto que me pedís más en detalle. De mi cosecha es esto. Bueno, te hago la última pregunta antes de dar lugar a los demás. Vos que tenés, bueno, una experiencia larga en la lingüística y en la sociolingüística, ¿cómo has visto con respecto a la comunidad de misiones, comunidad de habla misionera, este giro que hubo en los años 90 hacia justamente la reivindicación de las minorías, ¿no? Y de las minorías lingüísticas, y esto que estás diciendo también, ¿no? De la reivindicación de modos de hablar coloquiales, ¿no? No estándar, y que abarcan, bueno, tanto a las variedades mixtas, a lo mejor como el portuñol, el yopará, o también a las lenguas indígenas con poquitos hablantes, como el mbiá, o las lenguas de herencia. Toda esta reivindicación que llevó a una modificación de constituciones provinciales, de programas de planificación lingüística, ¿no? ¿Cómo avanzó en Misiones entonces esta nueva, por así decirlo, ideología, ¿no? De dar voces a, bueno, a estas formas desviantes, a lo mejor, de la variedad estándar, y darles un marco legal? Bien. Yo creo que sin ningún rigor, ahora, debido a la síntesis que tengo que hacer, mejor dicho, con un rigor de síntesis, yo diría que los 90 los años 90 vienen a coronar la instalación de las ideologías lingüísticas derivadas de la globalización y el multiculturalismo internacional, impulsado por los organismos internacionales vinculados a la educación, a la implementación de políticas inclusivas. En ese sentido, todas son expresiones de buenos deseos, y podemos, en todo caso, si miráramos hacia atrás, a trazo muy grueso, diríamos que ha habido un cambio. Ahora, ese cambio nunca es lineal y siempre es poroso. Y yo creo que muchos de los cambios hechos
desde los predicamentos gubernamentales que no alcanzan a trabajar las memorias culturales, son un cambio que puede ser entendido o no, un cambio que puede ser parcialmente implementado o mínimamente implementado. Entonces es muy desigual, yo creo, el efecto de tan buen propósito, pero no creo que sea culpa de nosotros los lugareños, que no sabemos comprender. Creo, y esto hablando en términos más coloquiales, como decía, sin el rigor de los textos, es que se vivió como un cambio más. Porque el problema con el planeamiento lingüístico, el planeamiento educativo, es que tiene acostumbrado a los agentes a permanentes revisiones y cambios, a veces caprichosos, a veces fundados y otros no, de intervenciones sobre las enseñanzas. Y nunca concretamos políticas de largo aliento, con continuidad. Entonces estas disrupciones, creo que esto irrumpió como una disrupción más, que costó y que cuesta y aún persiste, la incomprensión de la perspectiva que se pretende lograr con este cambio de perspectiva multiculturalista. Porque creo que la perspectiva multiculturalista pretende sembrar concordia, tolerancia, comprensión allí donde siempre fue un terreno de luchas, de disputas de intereses en ciertos sectores que tienen la capacidad de intervenir a gran escala, pero también de las refracciones, los efectos que se producen en el campo de los colectivos humanos, cuando las lenguas aparecen desprestigiadas o los grupos humanos aparecen vistos desde ciertos lugares de poder con una mirada peyorativa, despectiva, casi, por decirlo así, incluso racista. Y las lenguas quedan asociadas a esto. Me refiero al paraguayo, al brasileño, al peón rural. Entonces, este complejo proceso de reelaboraciones oficiales y repercusiones en las escalas sociales distintas, que también permean las escuelas, hizo que esta novedad, primero, fuera implementada con pocos recursos, insuficientes como siempre. Entonces no ha habido un trabajo mucho más extendido y más abarcativo para explicar hacia dónde apunta. Es mi opinión. Creo que está entendido a medias. Creo que incluso esa tolerancia de la que se habla pareciera un barniz frente a situaciones que no eran totalmente intolerantes en Misiones. Lo hay, lo hubo, y creo que siempre habrá en la especie humana esta situación de cómo lidiar con la otredad que no se valora, que no se enseña, no se educa a valorar. Pero como este proceso para mí se imprimió muy repentinamente sobre una historia y unas memorias no totalmente, ni siquiera comprendidas y dilucidadas por nosotros los locales, insuficientemente estudiada, entonces vino como un cambio más, y en muchos casos aparece casi una moda, te diría, y es una lástima, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces pienso que muy claramente se expresó Liliana Daviña con sus conceptos.